la liturgia bautismal, ¿vale? La liturgia bautismal ya nos lo está dando Jesucristo con Mateo 28:19. Aquí él ya pone, digamos, sus palabras, ¿no? Su autoridad en sus palabras. Bautizar es una orden. Bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es bautizar con agua y solamente, no, sino tenemos que bautizar bajo un nombre específico. Y ese nombre va a ser la Santísima Trinidad con un orden de arriba hacia abajo, ¿vale? Un orden horizontal. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y este mandato efectivamente se cumple en la profesión de fe. La profesión de fe no es más que recibir unas catequesis y tú después públicamente tú profesas de que efectivamente tú crees en eso. Y las confesiones de la fe es recitar el credo, la profesión, decir que efectivamente lo crees, y las confesiones, recitar el credo. Entonces, estamos viendo que antiguamente bautismo y confirmación, bautismo y Santa Cena era un mismo acto en el mismo día. Yo no sé si vosotros tenéis testimonio de personas, porque antiguamente no hace mucho se celebraba, de que personas que tenían 8 o 9 años se bautizaban y en el mismo día hacían la primera comunión. Pues más o menos este era el formato, ¿no?, que se hacía. Pero efectivamente también en aquellos tiempos, en los primeros siglos, se bautizaban los bebés, pero quienes los bautizaban eran los padres y los padrinos. ¿Qué por hecho? Los padrinos eran aquí muy importantes porque los padrinos eran los catequistas de los catecúmenos, que se preparaban por un largo tiempo y normalmente tenían un día fijo para su bautismo, que normalmente era la Pascua de Resurrección, la noche de Pascua. Y muy bien, aquí tenemos una pila bautismal de, no sé de qué siglo será, pero serán de los primeros siglos, muy bien conservada. Y estamos viendo aquí que antiguamente la práctica más generalizada era el bautismo por inmersión, es decir, profundamente todo el cuerpo tenía que introducirse en el agua, desnudo la persona, sin camiseta, sin pantalones, desnudo la persona. Muy bien, aquí era muy importante el papel de los diáconos y de las diaconisas, porque ellos cubrían a la persona con una sábana para que todo el mundo no lo pudiera ver. Entonces, para que la gente no viera su desnudez, los diáconos y las diaconisas, si era hombre o si era mujer, tapaban para que no se viera, ¿no? Pero esa persona se tenía que introducir enteramente en ese agua y el sacerdote o el obispo decía las palabras del bautismo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa persona subía después por esa escalera, el diácono o la diaconisa tapaban a la persona, al nuevo cristiano, con la sábana y el obispo le recibía con un beso. Y esa era la entrada a la iglesia, el bautismo. Entonces, como yo antes dije, el bautismo era la entrada para formar parte de la familia de la fe. No tiene sentido que una persona que no esté bautizada no tome de la Santa Cena. ¿Por qué? Porque esa persona tiene que estar primeramente instruida en la fe. ¿Qué pasa en el caso de los bebés? Por ejemplo, los niños pequeños que todavía no tienen ese uso de razón. Muy bien, los padres bautizan al niño con el compromiso de que pequeñito se le instruye en la fe. Y ya cuando el niño tiene una cierta edad considerable, ya hace la primera comunión o la Santa Cena, que es la confirmación. Ujú. Entonces, vemos que la pila bautismal siempre estaba en la entrada o fuera de la iglesia. He puesto algunas imágenes para que veamos que hay las dos formas. Pero qué curioso, ¿no?, que esté en la entrada o fuera de la iglesia. Eso nos indica del que el bautismo es el primer paso, ¿no? Es la puerta hacia la iglesia.
y la didaqué lo enseña. Solo aquellos que han sido bautizados pueden tomar de la Santa Cena. ¿Por qué esto se hacía normalmente en el día de la Pascua de la Resurrección? Porque durante todo el tiempo de la Cuaresma es un tiempo de penitencia, un tiempo de ayuno, de oración y más específicamente, ¿cuándo es el día de la Pascua de Resurrección? El sábado santo, ¿verdad? ¿Y qué se hace durante todo el día del sábado? Se ayuna. ¿Y esa costumbre de dónde se sacó? De la Pascua judía. Los judíos antes de la Pascua, durante un día, no comían nada. Y efectivamente por eso se tomó esta costumbre de que los primeros cristianos se bautizaran en ese día, ¿no? Para que en ese día ayunasen, pero no en el sentido de mortificar su cuerpo, sino en el sentido de, oye, te va a acercar a algo santo, ¿no? Va a recibir la primera, bueno, tu primera comunión, el bautismo. Entonces estaban dándole ese valor, ¿no? A ese momento. Y de hecho, los cristianos, nosotros que celebramos la Pascua, la vigilia pascual se le llama, realmente se nos invita que durante ese día no comamos hasta después de la Pascua de Resurrección. En el bautismo se nos da el perdón y la gracia de Dios. Y de eso no hay duda. Y eran imprescindibles unas catequesis, ¿ok? Sea para los padres, para un bebé, o sea el padrino que acompaña a un adulto.